Saludos, bienvenidos a esta segunda entrevista interactiva que realiza el periódico Trabajadores con los internautas. Estamos en la redacción digital en La Habana, Cuba, y hoy vamos a hablar de un asunto sumamente polémico: formas y sistemas de pago en todo el país. El salario, señores. Así que para eso, para tratar de conocer nuevas resoluciones, nuevas disposiciones legales que están entrando al panorama laboral en Cuba, hemos invitado y hemos recibido la aceptación, y aquí están con nosotros, a importantes funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Central de Trabajadores de Cuba. Los primeros tres que me acompañan en esta mesa que ustedes ya están viendo son los compañeros, la compañera Edith González, quien es asesora del viceministro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También está Guillermo Sarmiento, director de Organización del Trabajo de ese ministerio, y a mi derecha Rafael Guevara Chacón, jefe del Departamento de Empleo y Salarios de la Central de Trabajadores de Cuba. Aquí en la redacción digital también está el compañero Juan Mario Pérez Hernández, jefe del Departamento de Organización y Salario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero en este momento ya le está respondiendo las preguntas de los internautas y más adelante en este debate formará parte. Comenzamos hablando, como les decía, de las formas y sistemas de pago en el país, a propósito de una resolución que vino a cambiar el panorama y que es la resolución 17. Pero esta resolución en su aplicación ha generado muchísima también polémica y un proceso que está en pleno intercambio. Queremos saber, y es la primera pregunta que se ha impuesto desde que lanzamos esta pregunta al ciberespacio: ¿es esta resolución 17 la clave para la solución de un problema tan medular en Cuba como es el problema de los salarios? No podemos aludir a una resolución que vaya a tener una propuesta, una solución mágica a temas tan complicados como el salario, y que dependen o interactúan con muchos factores relacionados, elementos como la organización del trabajo, el empleo, las variables macroeconómicas. Hay un contexto, hay una realidad, un entorno económico que vive o que tiene el país, y por lo tanto una resolución en sí misma no lo puede resolver. Yo creo que hay que ubicarse un poco en ese contexto en que surge la resolución 17. Y estamos en un contexto de implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Y hay lineamientos muy concretos, muy específicos, que están buscando, que promueven elevar la autonomía de nuestras empresas, que están promoviendo elevar la responsabilidad, otorgar mayores facultades. Y en ese contexto, la resolución 17 es un paso de avance en función de estos asuntos. Fíjese que estamos hablando, por ejemplo, del lineamiento número 20, que establece o especifica que el ingreso de los trabajadores, los cuadros del sistema empresarial, tiene que estar asociado a los resultados que en ella se obtengan. Y como respuesta, tenemos una norma que es más revolucionaria que la que teníamos anteriormente. Por lo tanto, aunque no es la solución, sí nos está encaminando a resolver este problema, o encaminado a que los ingresos de los trabajadores tengan que asociarse a resultados que se vienen obteniendo en cada una de esas empresas. ¿Esa opinión la comparte el movimiento obrero cubano, Guevara? Bueno, como decía Sarmiento, la resolución 17 viene a dar cumplimiento a la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. También viene a responder a todo un grupo de demandas. El salario constituye uno de los temas más recurrentes en todos los últimos procesos políticos desarrollados con los colectivos laborales y los trabajadores en general. Y viene a dar respuesta también a esa demanda de falta de autonomía y falta de capital de las empresas para poder desarrollarse, y dentro de ellos, por supuesto, también facilitar al trabajador que, en dependencia del resultado, tenga la posibilidad de incrementar lo que percibe a cambio como remuneración correspondiente. Pero no una varita mágica que viene a resolverlo. No, ella, como se explicaba, la resolución 17 es parte de todo un paquete de normas jurídicas. O sea, se empieza por la flexibilización del objeto social de las empresas, te da la posibilidad también de dar destinos a activos fijos, a medios ociosos, la posibilidad de vender el excedente del cargo estatal, la 264 que permite la participación de la utilidad después de impuestos de los trabajadores por concepto de estímulo, entre otros destinos. O sea, todo un grupo de normas que están encaminados precisamente a dotar de autonomía y capital a las empresas, y dentro de esa gestión también, por supuesto, administrar más correctamente tu capital humano, tu fondo de salario en ese sentido. O sea, yo creo que es importante, es una resolución, como decía Sarmiento, mucho más revolucionaria. La resolución 9, y es uno de los problemas más grandes que padecía el país, de por sí generaba pagos de salarios sin reparto productivo. Hoy, si se aplica bien, es muy difícil, pudiera ocurrir, pero no es lo que debe ocurrir con la aplicación
de esta nueva norma en el sistema empresarial, algo que sí generaba y que realmente es una carga importante al presupuesto del Estado, que por supuesto además tendrá una respuesta, una solución en la misma medida en que todo este conjunto de normas y dentro de la 17 vayan teniendo un resultado más favorable. Seguramente en este debate que vamos a estar teniendo aquí con las preguntas de los internautas, estos asuntos irán emergiendo. Yo, por ejemplo, ya voy a revisar, estamos en nuestro sitio en www.trabajadores.cu, pero también tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter a su disposición. Y por ejemplo en Facebook, Trabajadores CU, que es nuestro usuario, llegó esta pregunta de un internauta que se nombra Alais Sánchez y dice o pregunta que si las unidades presupuestadas con tratamiento especial pueden aplicar la resolución 17, porque hemos estado hablando y mencionando al sistema empresarial, pero en el panorama laboral cubano también están las unidades presupuestadas. Sarmiento, ¿qué le podemos responder a Alais? No, a ver, de hecho, la resolución 17 es una norma que establece formas y sistemas de pago en Cuba. Tanto las empresas como las unidades presupuestadas están reflejadas en esta norma. Ahora, seguro que el usuario se está refiriendo a si puede aplicar los sistemas de pago por rendimiento que establece la 17. Y aquí le decimos no. En las unidades presupuestadas con tratamiento especial no se aplican los sistemas de pago o la forma de pago por rendimiento que están establecidos en la 17. Solo lo continuarán aplicando aquellas unidades presupuestadas que lo hacían antes de promulgarse la norma jurídica y en las mismas condiciones en que lo venían haciendo, como estaba establecido en la norma anterior. Yo les decía que la resolución 17 ha generado todo un mundo polémico en los colectivos laborales que han tenido que aplicarla, porque efectivamente lleva a la interpretación de una norma de acuerdo a determinados contextos. ¿Cuáles han sido los problemas, digamos, las fallas más frecuentes que se ha podido detectar en el proceso de implementación de la resolución 17? Bueno, por parte nuestra nosotros hemos detectado por sobre todas las cosas desconocimiento. Es una norma todavía joven que como complejidad se sumó el hecho de no haber tenido un tiempo para aplicarla, no hubo una gradualidad en ese sentido. O sea, se aprobó en abril, ya era de aplicación para el sistema empresarial en el mes de mayo y realmente todavía hoy, aunque sigue siendo una norma extremadamente joven, hay desconocimiento. O sea, hoy, como te decía, la resolución 9 no generaba pagos sin reparto productivo porque independientemente del resultado de la empresa, usted cobraba su salario base de cálculo, no había afectación en ese sentido. Esta sí, por supuesto, en dependencia del resultado, usted puede tener una penalización, o sea, verdaderamente va a ganar en correspondencia con su aporte y realmente ha traído sus incongruencias, sobre todo por un problema de desconocimiento. Nosotros en un primer momento lo que proyectamos fue preparar a todos los cuadros dirigentes del país, también lo hizo así el ministerio, podrán referirse a eso, creo que ha sido muy positivo y se ha aclarado todo un grupo de cosas, pero no es menos cierto de que como proyección tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Repito, es un tema que preocupa por cuanto en este caso sí usted cobrará en dependencia del resultado de su empresa, es la esencia de la resolución, o sea, los resultados en el salario estarán en dependencia del resultado de la empresa y de su gestión económica, así como sus posibilidades financieras. Si usted no tiene un resultado económico, no tiene finanzas, sencillamente en esa misma medida se reflejará en lo que perciba a cambio como salario. Entonces, como trae esa complejidad, se requiere seguir abordándolo en los temas, en las asambleas y todo un grupo de escenarios, los consejos de dirección, para que realmente el salario sea un tema infaltable en ese sentido y los trabajadores tengan la posibilidad en uno u otro escenario de, por supuesto, no solamente a través de esta vía, continuar planteando esas dudas, esas inquietudes. ¿El ministerio sí también lo ha detectado, Edith? ¿O Sarmiento, quien quiera responder en este caso? Sí, a ver, está asociado a algunos de los asuntos que ha explicado Rafael. Yo creo que es cierto que la norma sale en abril, pero tendríamos que remitirnos ya a las propias directivas y a los propios lineamientos que hacía referencia anteriormente. Hablo de las directivas del plan 2014, donde ya se había especificado que los límites administrativos del salario se eliminaban, quitando el tope del 30%, el 5% de cumplimiento de la producción, y ya eso en sí mismo, la norma lo estaba revolucionando y era parte del plan 2014, como se concibió en la economía. Hay asuntos ya en la implementación propia, que a nuestro modo de ver, lo hemos clasificado, lo estamos trabajando y abordando, digamos, el mismo asunto del diseño. Y hay un elemento dentro del diseño como la formación y distribución, y sobre todo la distribución de ese fondo de salario que se forma a partir de la implementación de esta norma. Hemos observado ya en las proporciones, en la estructura, en algunas cuestiones, cómo tener en cuenta bien el aporte individual y colectivo, que no ha tenido en algunos colectivos, no muchas veces se generaliza todo,
pero sí hemos buscado a través de las propias dudas, cuando usted ve lo que nos están planteando los internautas, uno se da cuenta que este asunto es un problema. El tema de la auditoría, del tratamiento de dar ante las auditorías, la interpretación del mismo concepto establecido en el capítulo resuelvo séptimo de correspondencia con los indicadores directivos, la interpretación del salario mínimo de cómo abordar y tratar este asunto. Ahí se han concentrado algunos de los asuntos que hemos abordado. Bueno, por los términos que ustedes están escuchando, es un asunto a veces un poco técnico y difícil de entender. Por eso yo creo que sería bueno remitirnos a ejemplos concretos de lo que los internautas y participantes, porque la pregunta fue lanzada por nuestra edición impresa hace varias semanas y hemos ido acumulando dudas, inquietudes, mensajes que nos han hecho llegar. Uno de esos mensajes lo hizo llegar una lectora que se identifica como Blanca y que trabaja en la empresa agropecuaria Florencia, en Ciego de Ávila. Y ella pregunta, ¿puede el director de su entidad aprobar su sistema de pago o tienen que esperar orientaciones del grupo superior que dirige el trabajo de esa entidad? El grupo al que pertenecemos, dice Blanca, puede imponernos un indicador para ponerlo en el sistema de pago, que el indicador en ese caso que ella menciona es el cumplir con el plan de ventas acumulado en el periodo. ¿Quién le puede responder a Blanca esta pregunta de si un director de un grupo superior o de una entidad específica puede definir o si tiene que solamente depender de indicaciones nacionales? ¿Edith? Sí, a ver, según plantea el artículo 3 de la mencionada resolución 17, la facultad de aprobación de los sistemas de pago es de los directores de las empresas que están en perfeccionamiento empresarial o de las empresas que estén directamente subordinadas a un órgano, organismo o entidad nacional. En el caso de las empresas que estén integradas a un OSDE o un grupo empresarial, corresponde dicha facultad al jefe de dicha organización y en todos los casos es previo acuerdo con el sindicato correspondiente. Lo que esto quiere decir es que no se puede imponer por parte del grupo un indicador a esa empresa. Si esa empresa tiene la facultad, tiene que hacerla valer y es lo que establece la resolución. Sí. Sí, aquí es bueno aclarar, especificar, ahondar en un asunto, porque las facultades están claras en esos tres tipos, en esos tres niveles. O sea, el director de la empresa puede que esté en perfeccionamiento y es su facultad, o que no esté subordinada a una organización superior de dirección, y es correcto. Ahora, con relación al indicador directivo y el caso específico de Blanca, está hablando de un indicador que es las ventas netas. Y esas ventas netas forman parte de los indicadores directivos hoy del plan de la economía. Estamos asociándolo con 6 indicadores directivos y es raro. O sea, cualquier empresa de Cuba va a tener las ventas netas como un indicador, el aporte por rendimiento de inversión estatal y las utilidades. Y hay otros, ¿no? El encargo estatal, aporte en financiamiento a la cuenta en CUC. Y si en este caso Blanca se está refiriendo a la nomenclatura, al nombre de este indicador como ventas netas, sí, es un indicador directivo de la empresa. Pero que tendría que tenerlo en cuenta el director incluso de la empresa sí, para organizar su... El director lo tiene que tener en cuenta porque cuando desagrega el grupo, le desagrega el plan a la empresa, le está fijando un indicador directivo y eso es una facultad que sí tiene porque al grupo se lo emitió el Ministerio de Economía y Planificación. Y tiene un tercer elemento aquí, fíjense. El indicador con un nomenclador es correcto, eso lo haya puesto. El valor de ese indicador, que puede ser otra de las dudas de Blanca, que uno lo puede leer en la lectura de su pregunta, puede estar asociado a que le pusieron un indicador, un número, un valor, para decirlo más claro. Bueno, nosotros aquí tenemos que revisar, porque este año el plan de la economía se ha discutido, ha tenido muchos momentos de intercambio con los organismos, con las organizaciones superiores de dirección, y se ha tratado de conciliar de acuerdo a las posibilidades y capacidad que tiene cada una de las empresas de generar un valor. Y ese número tiene que estar bien conciliado entre la propia capacidad productiva que tiene esa empresa de generarlo y no que sea un número que sea irrealizable. Bueno, por ahí va el asunto entonces. Yo les propongo una primera pausa porque ya toca hacerlo para seguir respondiendo en las páginas y en nuestras redes sociales las preguntas de los internautas. Hagamos una primera pausa en video, seguiremos más adelante, hay muchas dudas todavía que aclarar.